Buenas tardes, vamos a continuar con la unidad número 4 que corresponde al procedimiento de la ley de derecho de autor y derechos conexos. Esta es la sesión número 5. En este momento continuaremos hablando de lo que son los fonogramas, las interpretaciones y ejecuciones artísticas, los derechos de autor en Internet. Vamos a abordar un poco sobre ese tema, lo que son los contratos y otros actos conexos y la transmisión de los derechos. Cuando hablamos de fonograma, la ley establece fonograma es toda fijación de los sonidos en una ejecución o interpretación. Estamos hablando de un disco, por ejemplo, un disco compacto. Todos los sonidos que se fijan en ese disco, por ejemplo, puede ser una película, puede ser una música, puede ser un videograma, un videojuego, ya, que tenga representación o no de sonido, ya sea de forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual. Y en este caso los derechos de un fonograma no se verán afectados en modo alguno por su incorporación en una obra cinematográfica o una obra audiovisual. Cuando hablamos de un productor fonográfico, dice la norma jurídica que es la persona natural o jurídica que fija o que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad, el que se encarga más que todo de fijar la obra cinematográfica o audiovisual o la música, en este caso, lo que son los sonidos en ese fonograma. Es el que aporta económicamente, ¿verdad? Para poder realizar esa actividad y se le llama productor fonográfico, ¿ya? En este caso. Y hablamos de las interpretaciones o ejecuciones o interpretaciones u otros sonidos en representación a ello. Esta persona adquieren derechos, ¿ya? Conexos, que son los de los artistas, intérpretes o ejecutantes, adquieren derechos conexos sobre esas obras, ¿ya? Que ellos realizan, ¿ya? Después de que el autor, ¿ya? En este caso, si es una música, después de que el autor de la música, el dueño de la música, autorizó para grabar esa música en un CD o en un DVD. Continuamos con el distribuidor, la distribución. Cuando hablamos de distribución, dice la norma jurídica, es la puesta a disposición al público original o la copia del fonograma. O sea, lo que ya se grabó anteriormente, que habíamos dicho del fonograma, la distribución es quien va a encargarse de la distribución. Usted ha escuchado que hay empresa disquera que se encarga de grabar la música ahí. Pero la venta, la distribución, o sea, mediante la venta, alquiler, importación, préstamo u otra forma de transferencia de la propiedad o posesión, eso lo hace tiene que formalizarse a través de un contrato y el término de distribución comprende la efectuada mediante un sistema de transmisión, puede ser digital, individualizada, a solicitud de cualquier miembro del público, siempre que la copia se obtenida no tenga carácter transitorio, ¿ya? En este caso, o incidental. Hablamos de divulgación, que es todo acto por el cual, con el consentimiento del titular del derecho, ¿ya? La obra, la interpretación o fonograma se hace accesible por primera vez al público o en cualquier forma o cualquier procedimiento. Entonces, en la divulgación es la primera vez, ¿ya?, que se hace accesible esa obra mediante ese fonograma. Por ejemplo, una película puede ser, inclusive. Cuando hablamos de la publicación, es todo acto por el cual una obra o fonograma se han puesto a disposición del público.
Esto es, por ejemplo, cuando nosotros los encontramos en los establecimientos y ya vendiéndose, ¿ya? Mediante la venta, alquiler, préstamo al público, ¿ya? O por cualquier otra transferencia de propiedad o de posesión en cantidad suficiente para cubrir las necesidades normales del público, ¿ya? Si hablamos de una publicación de una obra que ha sido previamente ofertada y la gente está demandándola previamente para ponerla a disposición, entonces se tienen que hacer los ejemplares y las cantidades para cubrir las necesidades normales del público, de lo que la gente demande o de lo que las empresas demanden. En este caso, ¿verdad? En el caso de las interpretaciones y ejecuciones, significa la oferta al público, la copia de la interpretación o ejecución fijada en ese fonograma con el consentimiento del titular del derecho y siempre que los ejemplares se ofrezcan al público en cantidades suficientes. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el derecho del productor de fonograma? Él tiene derecho respecto a su fonograma, ¿ya? En vista que firmó un contrato con el artista, por ejemplo, el que se está grabando la música, el que se grabó la música en ese fonograma y en donde le autorizó la grabación, ¿ya? Entonces, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir su reproducción, ¿qué significa? Que si él ya grabó en ese fonograma, otra persona no lo puede hacer, ¿ya? Con ese mismo artista, esas mismas canciones o ese mismo fonograma, la música que esté en ese fonograma, ¿ya? Porque él, a través de un contrato, él ha adquirido derechos, ¿ya? En este caso, y él es el que tendría que autorizar o prohibir, ¿ya? Su reproducción, o sea, el fonograma, directa o indirectamente. Entonces, ¿qué es lo que hace él con el autor del fonograma, el autor de la obra, la música que va plasmada ahí? Él entrega lo que son regalías, ¿ya? Entrega todos los beneficios, además de pagarle, ya, por todo ello, al autor, también entrega regalía. Esa producción o disposición al público puede ser mediante hilo inalámbrico, por ejemplo, en este caso en la red, ya, mediante internet, o por ejemplo cuando dice señales de Bluetooth, cuando pasa una información a otra, en señales de Bluetooth para transferencia, esos son mediante señales, hilos inalámbricos, ¿ya? Eso está protegido, toda esa transmisión de los medios tecnológicos que establece la Ley de Derecho de Autor y también la Ley de Señales Satelitales Protegidas, que también es parte de la Ley es otra ley más que también protege lo que es el derecho de autor. ¿Qué tenemos aquí en cuanto a las interpretaciones y ejecuciones artísticas? Ya dijimos que el autor concede autorización, en este caso a través de un contrato, para esa interpretación y ejecución artística, ¿ya? Pero ese productor que va a costear todos los gastos para que esa obra, tanto audiovisual, se lleve al público, se pueda transmitir, ya se lleve a través de una película o una obra o audiovisual, ¿ya? En este caso, estas personas que colaboran con esa obra, por ejemplo, los artistas, intérpretes o ejecutantes que participan en esa obra, adquieren también derechos. Si estamos hablando de un grupo musical,
como un ballet, por ejemplo, que participa dentro de la obra, un coro, por ejemplo. Ellos deben de designar a una persona a través de un contrato para la representación y así poder adquirir, ya recibir lo que es la cesión de sus derechos. Pero si hablamos de un solista o un director, ya de orquesta o de escena, ya este derecho no alcanza, no se aplica para él, pues, en este caso. Él tendrá que cobrar directamente sus beneficios, ¿ya? El artista goza además del derecho al crédito de su nombre, su interpretación. O sea, que esa obra cinematográfica, en las películas, ustedes ven al final de la película, todos los artistas, intérpretes, ejecutantes que participaron en esa película. Ustedes ven ese montón de letras, de sonidos, de la música, la coreografía, todo ello está reflejado al final de la obra, al final de la película, cuando se transmite. Ahí ustedes lo pueden ver con detalles, con nombre inclusive de cada uno de los partícipes, los artistas, intérpretes o ejecutantes. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a continuar con lo que es el derecho de autor en Internet. Esta es una parte muy sensible porque tiene como misión principal proteger obras como libros, conferencias, composiciones musicales. Sin embargo, cuando hablamos del ámbito digital, se hace una reinterpretación de esa noción de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque se le otorga en el ámbito digital, también tiene la misma protección en nuestro sitio web. Por ejemplo, no de forma directa, pero sí a través del texto, imágenes, diseño de imágenes y demás son interpretaciones como creaciones artísticas o literarias. Por ejemplo, que el sitio web, en todo caso, es que se le llama proveedor de servicios de Internet, es el que publica la obra, ¿ya? Es el que pone el diseño, lo que es la imagen, los textos, toda la información que se utiliza en esa obra, de esa obra, ya toda la información que uno ve en Internet, ¿ya? Entonces, esa información, ¿ya? Si está protegida por derecho de autor, si estamos hablando de una obra, el autor tiene que autorizar al proveedor de servicios de Internet para que haga pública mediante el Internet de esa obra, ¿ya? Y eso a través de un contrato. Tenemos que el conjunto de contenidos al público. Ahí hay fotos, videos, textos, audio, hay música, hay presentaciones profesionales, etc. Y en la web, mediante blog, página web o desde una red social, Twitter, Facebook, están sometidos a derechos de autor. Ya, porque por ejemplo, cuando uno se integra a todas esas redes sociales, igual firma una autorización para la información, para acceder a ella, ¿ya? Inclusive. Salvo casos particulares, por ejemplo, documentos en el dominio, cuando son del dominio público. Ya dijimos que cuando es del dominio público no necesita autorización del autor para publicar la obra. Pero sí, se tiene que garantizar, ¿ya? Los derechos morales sobre la obra, aún habiendo pasado al dominio público, ¿ya? O también hay caso de que se le otorgan ciertas licencias, ¿ya? Hay ciertas licencias o permisos para usar la obra. Pero si hablamos de reproducción, utilización o difusión de una obra original en la web, sí necesita de la aprobación previa de su autor, ¿ya? Autorización sin la cual el internauta que utiliza, por ejemplo, nosotros que somos consumidores de Internet,
que utiliza el contenido protegido puede exponerse a la suspensión, en este caso de su cuenta. Por ejemplo, en Facebook, en Twitter, a penalidades de posicionamiento o incluso a procesos judiciales. En este caso, demanda de daños y perjuicios o demanda porque quiten de la red, le bloqueen la red esa imagen porque no dio permiso para utilizar esa imagen en esa actividad, ¿ya? Y el derecho a autor reconoce al creador de la obra, mientras aquí tenemos una situación con lo que es el copyright. El copyright es la ley de derecho de autor de los Estados Unidos, ¿ya? Ellos sí exigen obligatoriamente el registro de las obras en derecho de autor y derechos conexos. Ellos está representada la obra por un símbolo. Ustedes ven una C, va a haber una C en un círculo. Y aparece cuando la obra ha sido publicada y está asociada a la idea. Todos los derechos están reservados, ¿ya? Eso significa que ahí se está respetando, garantizando lo que es el derecho de autor, y el autor se reserva el derecho de autorizar, ¿ya?, esa obra, y está reconociendo al creador de la obra. Aquí tenemos también que el concepto de copyright está muy extendido en nuestra sociedad, ¿ya? Y tenemos sus aplicaciones son conocidas. Sin duda, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos de ello en cuanto a copyright, copyleft, Creative Commons, ¿ya? En este caso. Aquí tenemos, dice de que hablamos del uso de las imágenes que se publican, distribuyen o modifican para crear memes o ilustrar el contenido de una web o blog. De entrada, los derechos de autor en Internet incluyen hasta las imágenes que pueden encontrar en los buscadores de imagen como el Google. Por ejemplo, hay imágenes que dice que están protegidas por derecho de autor. De la misma manera, en este campo también están incluidos las infografías de cada día que cada día vemos y compartimos en redes sociales. Eso lo maneja mejor que todo lo que es tiene que ver con los diseños, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de licencias, ¿ya?, de Creative Commons, ¿ya? Como este tipo de símbolos los van a encontrar en Internet, en la obra, y estos son autorizaciones o licencias o permisos para uso de la obra. Esto tiene que ver con copyright. Ahora, dice que cuando usted encuentra un símbolo, Creative Commons es un reconocimiento no comercial. Ya está, CC-BY-NC. Eso significa que puedes utilizar la imagen citando siempre a su autor, siempre y cuando su uso no tenga fines lucrativos o comerciales. Igual CC-BY-ND es obligatorio citar al autor de la imagen, aunque en este caso no se permite ni modificación en la obra ni uso comercial de esta. Cuando tiene CC, BY-NC-ND, no está permitido lo que es la modificación de la imagen ni su uso comercial. Y es obligatorio citar al autor y compartir en los mismos términos que la original, o sea, no cambiarla, ¿ya? Igual tenemos otro identificativo, no está permitido lo que es CC-BY-NC-ND, no está permitido modificar la imagen ni usarla con fines comerciales. Obligatorio indicar al autor. Igual tenemos CC-O. Si te encuentras una imagen con esta característica, puedes usarla sin problema, ya que el autor ha renunciado expresamente a sus derechos de autor.
y está bajo las mismas condiciones de dominio público. Igual CC-BY, puedes compartir y adaptar la imagen. A la orilla de la imagen puedes encontrar estas siglas, incluidos para fines comerciales, pero es obligatorio citar al autor. Igual CC-BY-SA, esta modalidad, en este caso de Creative Commons, prevé que si modificas la obra, por ejemplo un montaje, debes difundirla en las mismas condiciones de licencia que tenía la imagen original, o sea, con el mismo permiso. ¿Ya? Una licencia es un contrato, un permiso, una autorización. Ahora, ¿cómo se transmiten los derechos de autor? Transmisión de los derechos. Hablábamos de los derechos patrimoniales, ¿ya? Porque los derechos morales no se pueden transmitir, ¿ya? Son única y exclusivamente del autor. Y dijimos que los derechos patrimoniales se transmiten por causa de muerte o por cualquier otro modo de los admitidos por la ley. En este caso hablamos del Código Civil, ¿ya? Y hablamos de por causa de muerte, o sea, el fallecimiento del autor de la obra, en el cual puede heredar, ¿ya?, esa obra, y 70 años después de su muerte, ¿ya?, o su declaración de ausencia o fallecimiento, ¿ya?, desaparición. Los derechos patrimoniales pueden ser objeto de cesión de actos entre vivos, en exclusividad o sin ella. ¿Qué significa esto? Que en vida el autor puede, a través de un contrato, formalmente, por escrito, transmitir derechos patrimoniales para la explotación de esa obra. Esos derechos patrimoniales pueden ser exclusivos o no exclusivos sobre esa obra, ¿ya? Si hablamos de exclusivo, significa que quien otorgue el derecho, nadie más puede usar esa obra, ¿ya? Y no exclusivo significa de que el autor puede autorizar a varias personas la explotación de la obra, ¿ya? Dice que cuando el contrato, eso tiene que ser por contrato, por escrito, significa. El contrato, ¿verdad?, está formado donde se ponen las generales de ley. Estamos hablando de los datos de ambas partes, las cláusulas o condiciones establecidas por ambas partes, lo que es el objeto del contrato, y se debe establecer lo que es la duración, ¿ya?, el país de origen, todo donde se otorgó ese contrato. Pero si no se establece la duración de ese contrato, dice que quedará limitado a 5 años. Y si no se establece el ámbito territorial donde se va a aplicar esa obra, se va a quedar establecido por tal el país de su otorgamiento. Y será nula toda cesión de derechos por un periodo mayor de 5 años respecto al conjunto de la obra que pueda crear el autor, así como el convenio a que el autor se comprometa a crear una obra, ¿ya? ¿Qué significa? Que las cesiones de derechos, los contratos normalmente son por 5 años, renovable, ¿verdad?, como todo contrato, pero debe ser esa transferencia formalizada por escrito según lo que dice la ley. Igualmente, cuando hablamos de contrato, la ley habla de contrato de trabajo. Y cuando hablamos de contrato de trabajo, se trata de una obra realizada por un actor por cuenta de una persona natural o jurídica. Eso significa que la persona natural o jurídica está financiando las condiciones al autor para que escriba la obra, ¿ya? En adelante denominada empleador, la persona que costea el empleador.
Entonces, en el marco de un contrato de trabajo, ¿ya? Para escribir una obra y de empleo, salvo disposición en contrario en el contrato, ¿ya? El primer titular de los derechos morales y patrimoniales será el autor. Pero esos derechos patrimoniales sobre dicha obra, o sea, sobre la explotación, lo que es los beneficios, ¿ya? Lo que es la explotación de esa obra, eso va a estar en manos del empleador, ¿ya? Se transmiten al empleador. Si el empleador costeó lo que es todo, las condiciones al autor, ya le pagó por adelantado por esa obra, ¿ya? Para el momento de la creación de la obra, en este caso, salvo que se quede establecido en el contrato. También tenemos contrato de licencia, ¿ya? Igual un contrato es un acuerdo de voluntades entre ambas partes. El contrato de licencia es, como dijimos, un acuerdo de voluntades en virtud del cual una persona llamada licenciante, dueña de un conocimiento técnico patentado, confiere a otra denominado licenciado, licenciatario o adquirente su autorización para que éste pueda usarlo y explotarlo comercialmente a cambio de una retribución, ¿ya? Puede ser no solo una patente, ¿verdad? Puede ser una marca, inclusive porque estas licencias pueden ser de uso exclusivo o no uso exclusivo, como referíamos anteriormente, ¿ya? Igual hay contratos de edición, por ejemplo, con respecto a la obra, aquí tenemos que esto se celebra entre el autor y los derechohabientes y el editor. Aquí tenemos primero el autor o sus derechohabientes recibirán una remuneración, ya mediante remuneración conceden al editor los derechos de reproducción y distribución de la obra. Esto es a través de un contrato cuando hablamos de los derechos conexos. Entonces, si es hablamos de reproducción y edición de la obra, entonces se llama contrato de edición, ¿ya? En este caso. Y deberá, igual como todo contrato por escrito, y dice que si no es por escrito se vuelve nulo el contrato, se debe establecer el carácter exclusivo de la cesión de derechos, ¿ya? Y si hablamos de una edición de una obra en forma de libro, deberá expresar el idioma en que ha de editarse la obra, en cuyo efecto en este último caso se entenderá cedido al editor el correspondiente derecho de introducción, ¿ya? Se debe establecer el idioma en el cual se va a escribir o traducir la obra en este caso. Tenemos contrato de representación, ¿ya? Aquí hablamos de autorización a un empresario. El derecho de representación pública, dijimos que si es un ballet, un conjunto musical que ceden, ya que tienen que nombrar un representante, entonces ellos firman lo que es un contrato de representación en relación al empleador, al productor ya audiovisual. Es en virtud del cual el autor o sus derechohabientes autorizan a un empresario el derecho de representación pública de una obra dramática, dramático-musical, coreográfica o pantomímica, mediante una remuneración, ¿verdad? En este caso. Y el empresario se obliga a llevar a efecto esa representación, pero en las condiciones convenidas y con arreglo a la disposición a la ley. Se debe establecer un tiempo determinado, un plazo, ya en este caso, para que tenga todos los efectos jurídicos. Tenemos también
que cuando en el contrato de representación que no expresa la modalidad de la obra, ya en este caso, se entenderá que esa representación es para teatro, sala o recinto, a lo que el acceso solo se realiza mediante el pago o un precio de entrada. Y el autor está obligado a entregar al empresario el texto de la obra con la partitura, en su caso, con este contrato de representación. ¿Ya? Cuando no se hubiere publicado en forma impresa y responderá frente al mismo de su autoría, de la originalidad de la obra y del ejercicio pacífico del derecho. O sea, la autoría se mantiene, lo que va a hacer es prestarle al empresario la obra para que él pueda llevarla a cabo, ya, a través de los artistas, intérpretes, ejecutantes, utilizando medios audiovisuales. ¿No? Contrato de producción audiovisual es aquel en virtud del cual los autores de una obra de ese género se obligan frente al productor a aportar la creación de la obra, sus respectivas contribuciones intelectuales. Aquí estamos hablando de los artistas, intérpretes, ejecutantes, donde eso está mediante una cesión de derecho para la explotación de la obra. Y muchas gracias, esto ha sido todo.